Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de COPESalud. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante, sobre la alimentación que requiere el adulto mayor y lo que no debe faltar en su mesa en tiempos de COVID. Los invitamos a que se unan a nuestra transmisión, que nos escriban, que sus comentarios, las dudas que tengan sobre este tema, donde le estaremos dando respuesta a todas sus inquietudes. Nos acompaña para desarrollar este tema la nutricionista Joyce Cordero del área de salud de Desamparados 2. Gracias por acompañarnos, doña Joyce, esta mañana. Buenos días, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias a usted de nuevo. Doña Joyce, cuéntenos un poquito, para empezar, ¿por qué es importante cuidar a nuestros adultos mayores en casa, en especial durante esta pandemia, ¿verdad? Que nos obliga a quedarnos, a aislarnos. O sea, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Por qué la gente debe de tener un poquito de conciencia y pensar en ellos? Sí, claro. Bueno, como en repetidas ocasiones se nos ha mencionado durante todo este tiempo de pandemia, los adultos mayores son una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad para presentar la enfermedad. Eso está asociado a cambios propios de los adultos mayores por el envejecimiento. También hay que recordar que los adultos mayores presentan con mayor frecuencia enfermedades como diabetes, hipertensión, presión alta. Algunos tienen problemas ya de cardiopatía o historia de problemas cardíacos, enfermedades pulmonares y otro tipo de enfermedades que poco a poco han ido debilitando el sistema inmunológico, lo cual los hace más vulnerables a presentar no solo el COVID, sino cualquier otra enfermedad o virus que ande a nivel ambiental. También es muy importante que hay factores sociofamiliares que afectan a los adultos mayores, por ejemplo, el abandono, ¿verdad? Hay muchos adultos mayores que viven solos y ese aislamiento también pues, va a afectar las condiciones para poder llevar en buenos términos o sobrellevar en buenos términos el COVID en caso de que alguna persona esté enferma. Y finalmente la situación económica. No, todos conocemos, ¿verdad?, que los adultos mayores, la gran mayoría, pues tienen una pensión con la que realizan sus gastos o algunos viven con sus familiares que les aportan los recursos económicos o satisfacen sus necesidades. Pero en esta época todos hemos tenido que ajustar dinero, ¿verdad? Todos hemos tenido que destinar dinero para otras cosas, como por ejemplo la parte de compra de insumos de limpieza y otras cosas, y probablemente esos recortes económicos, ¿verdad? O ajustes económicos que han tenido que hacer ellos mismos con una pensión limitada, pues también afecta el consumo de alimentos y eso hace todavía más que se deteriore o que se afecte su sistema de respuesta o su sistema inmune. Por eso es tan importante que recordemos, si tenemos familiares en casa, cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Gracias a Dios, hoy por hoy, con esto de la pandemia en Costa Rica, lo hemos manejado bastante bien. Tomando en cuenta estos aspectos, doña Joyce, ¿cómo podemos promover, digamos, el bienestar de esta población en las casas? Sí, sin dejar por un lado, ¿verdad?, la recomendación que el Ministerio de Salud nos ha mencionado en repetidas ocasiones de tener un distanciamiento social con nuestros adultos mayores, no convertirlo en un aislamiento social, porque ese aislamiento social pues va a provocar otras condiciones que no son favorables en los adultos mayores. Entonces, es muy importante mantenernos en comunicación, que sea una comunicación de mucho cariño, digamos, con ellos, aprovechar cada momento que podemos comunicarnos con ellos, sea en los medios virtuales. Ahora, gracias a Dios, hay muchas alternativas virtuales para poder acercarnos a ellos, o con una llamada telefónica, por lo menos una vez al día, y poder conversar con ellos de sus necesidades, de cómo se sienten con todo esto de la pandemia, para poder apoyarlos, aunque sea a distancia, que ellos no se sientan solos. Es muy importante eso. También es importante recordar que todos al estar en casa, hemos tenido que hacer ajustes, ¿verdad? Ajustes en nuestras actividades, y ellos también, muchos de los adultos mayores tienen dentro de sus actividades cotidianas el asistir a misa o asistir a grupos de adulto mayor de las comunidades, y eso les permite socializar bastante.
Pero en este caso, al estar en casa, ¿verdad? Y ya no tener tanto contacto con otras personas, podrían verse afectados su parte emocional. Y es ahí donde se une mucho con la parte de alimentación, porque esta condición podría volver en ellos situaciones emocionales que afecten la parte de alimentación. Exactamente, ahora que menciona la parte de la importancia de los hábitos alimenticios, ¿verdad? ¿Cómo los afecta? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos identificar que está pasando algo y que está alterando además de la rutina en general de la casa, como usted bien lo mencionó, la parte alimenticia? Claro, es tan importante porque cuando un adultito mayor se puede sentir solo en casa, ¿verdad? Algunos empiezan a tener modificaciones en los hábitos de alimentación, por ejemplo, se levantan más tarde, entonces saltan tiempos de comida y la gran mayoría de los adultos mayores, como decíamos antes, tienen enfermedades crónicas que tienen que tomar sus medicamentos a sus horas para poder tener un buen control de la enfermedad. Entonces, al variar sus horarios de comida, pues también alteran sus horarios de medicamentos. Al variar el horario de comida, muchas veces eliminan tiempos de comida, ya no hacen todos los tiempos de comida deseables, sino que se saltan la merienda o no almuerzan o almuerzan hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Y eso va afectando la ingesta de nutrientes que necesitan los adultos mayores para satisfacer todas sus necesidades. Entonces, este aislamiento, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de distanciarnos, pero no dejarlos. Siempre estar al tanto de ellos, porque esta parte de alimentación, como les decía, no solo son los horarios de comida, sino también la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Muchas veces no tienen disponible todos los alimentos deseables, entonces comen lo que tengan disponible en ese momento en casa, a veces por la misma situaciones emocionales como tristeza o preocupación, podrían o no comer, ¿verdad? Claro. O comer en exceso. Y que de igual manera puede afectar la condición de salud de la persona porque se sobrealimente o no satisface sus necesidades de nutrientes, ¿verdad? Y tenemos que cuidar muy bien la alimentación de los adultos mayores y de todos nosotros, pero ellos con mucha más razón, por esa razón, porque muchos viven solos. Cuando vivimos en familia, ¿verdad? Pues hay una mamá o un papá que está recordándole a los niños que deben de comer, pero si ellos están solos y no se visitan y tienen esos tiempos de distanciamiento, es muy posible que eliminen o distancien más los horarios de comida. Qué importante lo que usted dice, doña Joyce, porque bueno, usted dice muchos están solitos, pero tal vez siempre hay alguien que está pendiente de ellos, que está los cuidadores, ¿verdad? Que tiene que también estar chequeando lo que usted dice, la rutina, de que se tomen las pastillas, de que no duerman más del tiempo, aunque por lo general es una población que tiende como a descansar más, ¿verdad? Como a dormir más, entonces estar pendiente de eso y pues también darles alternativas para que puedan cambiar esos pequeños detalles, digo yo pequeños, ¿verdad? Pero en casa son bien importantes. Estamos en vivo con la nutricionista, les comento a los que se están uniendo a nuestra transmisión, Joyce Cordero, del área de salud de Desamparados 2, para conversar sobre este tema tan valioso que es el cuidado de nuestros adultos mayores en casa, bueno, durante y ahora más con la pandemia. Gracias a todos los que nos están acompañando también por el Facebook. Y me pregunto, doña Joyce, si, digamos, ¿cómo podemos darle a los cuidadores, hablando de los cuidadores, ¿verdad? Que están, ¿qué consejo les daría a usted a ellos, aparte de tal vez de los que ya mencionamos sobre estar pendientes de la rutina, los medicamentos? ¿Qué pueden hacer en casa? Sí, en la parte de alimentación, que es tan importante, podemos utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, podríamos ayudarle a los adultos mayores haciéndole unos cartelitos o poniéndole la alarma en un teléfono que le recuerde que es la hora de comer, ¿verdad? Porque si antes alguien se lo recordaba y en este momento esa persona no está teniendo tanto contacto con el adulto mayor, entonces
buscar algunas alternativas. Hay que ser creativo en este caso, ¿verdad? Claro. Podríamos utilizar esas herramientas como un teléfono o un cartelito que le recuerde en algún lugar donde la persona usualmente lo pueda ver, puede ser en la cocina, un refrigerador, ¿verdad? Dejar también ayudarle el día de visita, si es que una vez a la semana van a visitarlo, dejarle algunos alimentos adelantados, preparados o con preparaciones previas que puedan ellos entonces facilitarle la preparación de los alimentos. Es muy, muy importante que se amplíe este equipo o red de apoyo de los cuidadores, porque a veces hemos visto que un hijo, ¿verdad?, es el que se encarga usualmente de tener más contacto con el adulto mayor, pero en este caso, como tenemos que guardar este distanciamiento social, es muy importante ampliar esa red de apoyo de tal manera que unos los llamen por teléfono, otros tal vez se encarguen de ir al supermercado y llevarles los alimentos. Tener muy en cuenta, digamos, esta parte de facilitarle la adquisición de los alimentos para que ellos no tengan que estar saliendo. De todas formas, hemos visto que los adultos mayores tienen mucho cuidado ahora y ellos mismos les da miedo, ellos los expresan, ¿verdad? Que les da miedo ir a un supermercado, estar saliendo a hacer las compras que antes hacían. Entonces es muy importante que alguien esté al pendiente de que tenga esos alimentos o otros productos de insumo básico, ¿verdad?, presentes en la casa. Otra cosa que podemos hacer para ayudar a los adultos mayores, sin olvidar de satisfacer todas esas necesidades, es que en casa a veces hay unos que viven solos, pero hay otros que viven con su familia. Pero todos hemos tenido que hacer ajustes en nuestra rutina, ¿verdad? Muchos están haciendo teletrabajo, los chicos están en casa recibiendo clases y los papás tienen que destinar también más tiempo para poder apoyar esta parte académica. Y estando en casa, ¿verdad?, con otras personas, igual a veces están un poco aislados. Entonces, es muy importante que nosotros también los involucremos cuando tengamos tiempos de familia, ¿verdad?, en la elaboración de los alimentos, llamarlos para que se sienten con nosotros en los momentos de comida, de tal forma que aunque estemos con muchas carreras y con muchas modificaciones dentro de la casa, no olvidemos compartir esos espacios con el adulto mayor, sentarnos y jugar un rato, merendar, porque ellos posiblemente, si nada más la familia hace desayuno, almuerzo y cena, pues eso van a hacer. Entonces, y en los adultos mayores, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas como los diabéticos y los hipertensos o los que tienen presión alta, es muy, muy importante que realicen las 5 comidas al día. Entonces, deben de hacer sus meriendas. Entonces, llamarlos, compartirlos en ese momento. Otra de las cosas que podemos ayudarles a ellos es tener, digamos, actividades que les generen menos estrés, menos ansiedad, ¿verdad? Más de recreación, como por ejemplo, llevarles cosas para que hagan manualidades o que música, ¿verdad? O actividades en familia que les permitan a ellos estar también más tranquilos y así favorecer que ellos no entren en ese estado de tristeza o preocupación extrema que vaya a repercutir en un inadecuado consumo de alimentos. Ok. Tenemos usted mencionaba ahí que, bueno, que la gente que le lleva los alimentos a los adultos mayores a la casa, o bien que los señores salen un momentito y van al súper y compran lo necesario. ¿Qué les podemos decir para que compren lo ideal para poder reforzar su sistema inmune, ¿verdad? O ayudarlos o que se sientan seguros de que lo que están comiendo, que están llevando a su mesa, les va a dar la fuerza y energía o lo que requieran, independientemente tal vez del padecimiento que tengan. Claro, sumamente importante. Bueno, para tener nosotros un sistema inmunológico fortalecido, lo logramos a través de un consumo adecuado de nutrientes durante el día. Por eso es sumamente importante que realicemos todos los tiempos de comida. Los 5 tiempos de comida es lo que siempre recomendamos, pero también a la hora de elegir o comprar los alimentos, debemos buscar alimentos que sean frescos, alimentos
como frutas y vegetales, ojalá de muchos colores para así favorecer que tengan diferentes tipos de vitaminas. La vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmune, igual que la vitamina A, y eso los obtenemos, la vitamina C, de todos los alimentos que son cítricos, como naranja, el tomate, el pepino, casi que todas las frutas tienen un poco de vitamina C, la piña, ¿verdad? Y los podemos utilizar en diferentes preparaciones, pueden ser en un fresco, en una merienda, ¿verdad? O inclusive en vegetales como ensaladas, que los podemos utilizar en los dos tiempos de comida del día, en el almuerzo y en la cena como acompañantes. Pero entonces, a la hora de hacer la compra o llevarles los alimentos hasta el hogar, entonces incluir, no olvidarse de incluir no solo alimentos de larga duración, porque también nos ha pasado que hemos visto eso en este tiempo de pandemia, porque como no podemos salir con tanta frecuencia a realizar las compras, entonces intentamos comprar alimentos que duren más en la casa. Entonces compramos más harinas, como arroz y frijoles y otro tipo de harinas. Pero entonces podemos utilizar o comprarles vegetales y frutas, pero en diferente estado de madurez, ¿verdad? Entonces, que si les llevamos, por ejemplo, una piña, entonces le podemos llevar una piña verde y otra piña madura, para que dure toda la semana y puedan estar consumiendo los alimentos. Otros de los alimentos que no se deben de olvidar a la hora de comprar son las leguminosas. Las leguminosas o frijoles son sumamente importantes. Entonces, pueden utilizar garbanzos, lentejas, frijoles rojos, negros, cualquier tipo de otra leguminosa, porque le va a aportar no solo proteína, que es importantísima para ellos, ¿verdad? Para mantener un aporte de masa muscular adecuado, sino también porque tienen también hierro, ácido fólico y otros nutrientes que nos van a fortalecer ese sistema inmune. Además de que esos alimentos que hemos mencionado son económicos, muy versátiles, porque los podemos utilizar en muchas preparaciones, ¿verdad? Yo con frijoles puedo hacer un pinto, puedo hacer unas tortillitas con frijoles, o puedo hacer una empanada de frijoles, ¿verdad? Entonces, me permite tenerles disponibles alimentos que puedan utilizar en muchas preparaciones, ¿verdad? Para que no echen, no tengan como las mismas preparaciones todos los días y que no vaya a ser muy tedioso para ellos. Entonces, utilizar alimentos como las leguminosas, frutas, vegetales, los lácteos son muy importantes, ¿verdad? Lo único es que aquí sí habría que tomar en cuenta si las personas tienen alguna intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Utilizar lácteos que sean deslactosados. Por lo menos deberíamos de incluir todos los días al menos una porción de lácteos para los adultos mayores. Es muy importante. También es muy importante para satisfacer el sistema inmune o para reforzar el sistema inmune la hidratación. Es sumamente importante la hidratación en los adultos mayores. Lo que pasa es que los adultos mayores no siempre tienen sed, no siempre tienen esa sensación de sed, ¿verdad? Entonces, es importante pues también ayudarles a recordar que tienen que estar tomando líquidos. Pueden ser en esas mismas preparaciones de líquidos que utilicemos las frutas, ¿verdad? Haciendo jugos de muchos colores, que la alimentación se vea apetitosa, con muchos colores, con mucha variedad, para que así logremos tener todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Me encanta eso que dice de los colores, porque de cualquiera, si usted ve algo rico, sabroso, pues no va a tener problemas para consumirlo. Entonces, podemos decir, doña Joy, bueno, la organización de los tiempos de comida, no saltárnoslos, buscar, seleccionar, como usted bien lo dijo ahora, frutas frescas, bien llamativas, y de mantenernos también, es importante que ellos se mantengan y que los cuidadores estén al pendiente de que estén activos, ¿verdad? Curiosamente, doña Juanita Valverde nos estaba comentando en línea que, bueno, que ella afortunadamente este tiempo, ¿verdad? Lo aprovecha bien, hace ejercicio, prepara sus alimentos y, bueno, y hace comidas menos complejas, ¿verdad? También es un poco facilitar lo que usted nos había dicho ahora de que haya comida ya preparada, que sea algo fácil, nada más, tal vez hasta nada más de descongelar. Y, bueno, y el ejercicio que ella dice que me parece bien importante.
Doña Joyce, creo que nuestro tiempo ha finalizado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión. Y bueno, y que sepan que doña Joyce Cordero del área de salud de Desamparados 2, pues va a estar pendiente del Facebook por si tienen alguna consulta o alguna pregunta que se les haya quedado fuera de tiempo. Muchas gracias, doña Joyce, por su tiempo. Muchas gracias a usted. No sé si me lo permite, yo traía, Claro. tengo un ejemplo de cómo podríamos distribuir un plato de alimentos. Tal vez les pueda ayudar también a las familiares, a los cuidadores o a los mismos adultos mayores. Perfecto. Vamos a ver, retomando un poco lo que hablamos antes, aquí les voy a mostrar un momentito cómo podríamos tener un plato nutritivo, ¿verdad? Que incluya de todos los grupos de alimentos que antes mencionábamos, ¿verdad? Alguna preparación que sea harinosa sin que sobrepase, digamos, la cantidad adecuada que deberíamos de comer, ¿verdad? No todo el plato deben ser alimentos harinosos, deberíamos de tener una porción pequeña de harinas, pero siempre proporcionarles dentro de la comida algo que sea harinoso. Podría ser arroz, frijoles, las pastas, ¿verdad? O si fuera un desayuno, podría ser perfectamente pan, un gallo pinto, ¿verdad? Una tortilla. Luego deberíamos de tener alguna preparación que aporte la parte proteica, ¿verdad? Que podría ser alguna carne, siempre vigilar que sea baja en grasa, ojalá no agregarles, ¿cómo se llama? Preparaciones o formas de cocción grasosas, como por ejemplo fritas, sino más en salsa, asadas, ¿verdad? Podemos utilizar pollo, pescado, carne de res o el mismo huevo, que también es una excelente fuente de proteína, que también les gusta mucho también a los adultos mayores. Y también proporcionarles siempre alguna fuente de las que hablábamos antes, de frutas o vegetales en las comidas. En este caso, esto es un ejemplo como de almuerzo o cena, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener una ensalada, unos vegetales al vapor o un picadillo, pero si fuera un desayuno, podríamos tener algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos pan, que puede ser pan integral o pan blanco, ¿verdad? Alguna fuente igual de proteínas, siguiendo las recomendaciones de antes, y ya sea fruta o vegetal. En este caso, vamos a colocar una fruta, ¿verdad? Que podría ser la que tengan disponible. Papaya, piña, mango, banano, lo que ustedes tengan disponible en casa. Pero siempre que la composición nutricional sea esta, es muy importante, ¿verdad? Comer bien o comer saludable no implica tener más gasto económico, pero sí implica prepararnos, planificar un poquito en casa, ¿verdad? Ojalá con los adultos mayores, preguntarles qué necesitan, ¿verdad? Para poder cumplir esta recomendación de que el plato sea variado, nutritivo, sin sobrecargar ninguno de los grupos de alimentos, ¿verdad? Si comemos muchas harinas, no es sano; si comemos solo proteínas, no es sano; si comemos solo frutas, tampoco. Sino distribuir los alimentos de una manera proporcional, variada y saludable. Ojalá que sigamos cuidando a los adultos mayores, ¿verdad? Y que estén alimentándose bien, no olvidar ese aspecto tan importante que es la alimentación, para así lograr también protegernos un poquito, adicionales a todas las medidas de prevención y de cuidados personales que tenemos que tener. Muchas gracias. A usted, doña Joyce, le robo un minuto más. Nada más. Bueno, me parece súper interesante lo que acaba de mostrarnos, y precisamente doña Ana Grace nos hace una consulta. Ella dice que la mamá es diabética y pregunta qué tipo o qué grupo de alimentos debe comer adicional. O sea, ¿hay algún alimento adicional que ella debería de incluir en su alimentación, tomando en cuenta que es un paciente de riesgo? Bueno, en este caso es muy, muy importante, ¿verdad?, que no se olviden, como decíamos antes, de realizar sus 5 tiempos de comida. No necesita un alimento específico que le ayude al control de la diabetes. Más bien lo que necesita es no comer ciertos alimentos, ¿verdad? No debería de consumir alimentos que contienen azúcares. Entonces, una persona diabética no debe de estar consumiendo ni el azúcar de mesa, ni la miel de abeja, ni leche condensada, sirope, tapa de dulce, ¿verdad? Que a veces ellos quieren un agua dulcita, como dicen ellos. Entonces, son más bien evitar alimentos que le vayan a provocar un aumento en su nivel de glicemia en sangre. Y esos son
provocados generalmente por un consumo de dulces, pues sean alimentos o bebidas o postres que a veces ellos les incluyen, o por comer en exceso las harinas, ¿verdad? Esa es la otra razón por la cual también tienen glicemias elevadas. Entonces, mientras la señora pueda tener una distribución como la que acabamos de mostrar en el plato de comida, en su desayuno, en su almuerzo, en su cena, en donde no sobrepase, digamos, la mitad del plato de consumo de harinas, probablemente vayamos a mantener un buen control de la glicemia. No hay que comer en exceso harinas. Un plato que tenga solo harinas va a favorecer que las personas diabéticas tengan glicemias elevadas. Entonces, nada más es tener el cuidado de quitar harinas, ¿verdad?, del plato y colocar un poquito de vegetales. Colocar algo. Si no tenemos tiempo, no importa, podemos poner unas tajaditas de tomate y las agregamos ahí al almuerzo, en caso de que no tengamos como tiempo para elaborar una ensalada. Pero es muy importante no sobrecargar ese plato de alimentos harinosos, no proporcionarle dulces a una persona diabética. Si tienen posibilidades, pueden utilizar entonces los alimentos que tienen sustituto de azúcar en caso de que quisiera algo como algún postre, ¿verdad? O un helado, podría utilizarlo, pero que tenga sustituto de azúcar. Y siempre recordar que las porciones deben de ser adecuadas. Comer en exceso siempre nos va a causar algún inconveniente en nuestro peso o en el control de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, comer lo que mi cuerpo necesita, no lo que yo quisiera comer porque me gusta o porque está muy rico, ¿verdad? Claro. Sino lo que mi cuerpo necesita. Y eso va para todos, sobre todo en esta época que estamos un poquito más sedentarios por estar en casa. Hay que ser también más creativos. A la señora, excelente, digamos, la intervención que antes, el aporte de la otra señora, porque decía que ella hacía ejercicio en casa. Hay que reinventarnos, hay que hacer algo en casa, ¿verdad? Hay que ponernos a bailar con los adultos mayores, podemos caminar dentro de la casa, si no podemos salir, no importa si tenemos un patiecito en el patio, en la cochera o dentro de la casa, no importa, pero movernos, no quedarnos todo el día quietecitos. Y así también nos vamos a ayudar a controlar las glicemias, porque si solo comemos, pero no gastamos energía, pues también esas glicemias van a estar elevadas. Perfecto, muchísimas gracias, doña Joyce. Y de nuevo invitamos a los seguidores de Copesalud para que se integren y que vuelvan a ver esta entrevista, que repasen los consejos de doña Joyce y también si tienen dudas, pues consultas que nos lo hagan a través del Facebook. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días.